En el Japón feudal, durante el periodo Sengoku, los clanes no solo se destruían con espadas. Muchos eran derrotados antes de que comenzara la batalla, sin sangre, sin ruido, sin dejar rastro. Todo empezaba con un secreto, y detrás de una de las redes de espionaje más eficaces del Japón. Su nombre no aparece en las grandes crónicas. No fue celebrada por poetas ni recordada por generales. No lideró un ejército, no comandó samuráis, pero construyó algo capaz de decidir guerras enteras. Esta no es una leyenda ninja, es la historia real del sistema de espionaje que cambió el equilibrio del Japón feudal. Mientras los nombres de los grandes guerreros se escribían con sangre, estas niñas decidían el destino de guerras enteras, sin que nadie las mirara dos veces. No llevaban espadas, no gritaban órdenes, no aparecían en ningún estandarte, pero sabían cosas. Y en una era como esa, saber era más letal que cualquier hoja de acero. La historia casi no habla de ellas. Y cuando lo hace en voz baja, como si alguien hubiera decidido que era mejor no recordar. Porque recordar implicaría hacer una pregunta incómoda. ¿Y si las guerras no se ganaron solo por valor? ¿Y si muchos héroes murieron sin saber que ya habían sido derrotados antes de luchar? Todo comenzó con una sola mujer. Una mujer que entendió algo que los grandes guerreros jamás comprendieron. Que el poder no siempre grita, a veces observa en silencio. Su nombre era Chiyome Mochizuki. Y esta no es una historia de gloria. Es una historia de sacrificio, silencio y de cómo ganar una guerra puede condenarte a desaparecer para siempre. En el siglo XVI, Japón no era un país, era una herida abierta. La era Sengoku, la era de los estados guerreros, había convertido la isla en un campo de batalla permanente. No existía la paz, solo breves respiraciones entre masacres. Clanes enteros se levantaban y caían en una sola generación. Alianzas se sellaban de día y se rompían de noche. La traición era tan común que dejó de sorprender a nadie. En ese mundo, el honor era una palabra hermosa y peligrosa. Miles de samuráis murieron creyendo que el honor los protegería. Murieron en campos abiertos, convencidos de que su sacrificio cambiaría el curso de la historia. Pero mientras ellos morían, otro tipo de guerra ya estaba en marcha. Una guerra que no necesitaba ejércitos, una guerra que no dejaba cadáveres visibles, una guerra que se decidía antes de que la primera espada saliera de su funda, porque quien sabía primero no necesitaba luchar. Y lo más peligroso de todo es que nadie se preguntó qué pasaría si ese conocimiento caía en las manos equivocadas. Chiyome Mochizuki no nació guerrera, no comandó ejércitos, no lideró cargas épicas, no aparece en los grandes relatos heroicos del Japón feudal. Chiyome nació viuda. Su esposo, Mochizuki Moritoki, un samurái al servicio del clan Takeda, murió cumpliendo su deber, como tantos otros. Para el mundo, la historia de Chiyome terminó ahí. Una mujer más devorada por la guerra, una sombra entre millones. Pero Chiyome no se quebró. Observó. Mientras todos miraban las espadas, ella miró a quienes nadie miraba. En el Japón feudal, las mujeres rara vez eran tomadas en serio y las niñas simplemente no existían. No representaban una amenaza, no tenían poder, no tenían valor estratégico. Y Chiyome comprendió algo que cambiaría el curso de la guerra. Nadie vigila lo que no teme. Ese desprecio era la grieta perfecta. El clan Takeda, liderado por el temido Takeda Shingen, dominaba gran parte del Japón central. Sus ejércitos eran disciplinados, sus generales brillantes, su ambición implacable. Pero incluso Shingen sabía una verdad incómoda. Las batallas no se ganan solo con fuerza, se ganan antes de que comiencen, con información. Y fue entonces cuando Chiyome Mochizuki recibió una misión que jamás sería escrita en papel. No debía entrenar soldados, no debía reclutar espadachines, no debía levantar sospechas.
Debía crear algo que no pudiera ser visto y que aún así decidiera el resultado de la guerra. Y si alguien descubría lo que estaba haciendo, ya era demasiado claro. ¿Quién debía desaparecer? Chiyome comenzó reuniendo niñas huérfanas, niñas sin familia, sin apellido, sin nadie que preguntara por ellas si no regresaban. A simple vista, parecía un acto de compasión. Las acogía en templos abandonados. Las vestía como monjas itinerantes. Les enseñaba a leer, a escribir, a rezar. Pero ese no era el verdadero entrenamiento, porque, en secreto, Chiyome estaba construyendo una red que no podía ser atacada porque nadie sabía que existía. A esas niñas se les enseñó a observar sin ser vistas, a escuchar conversaciones completas fingiendo no entenderlas, a memorizar rutas, nombres, horarios. Aprendieron a viajar largas distancias sin levantar sospechas, a cambiar de identidad con solo cambiar de ropa, a parecer frágiles cuando en realidad no lo eran. Nadie sospecha de una niña que pide agua. Nadie teme a una monja que reza por los muertos. Ese fue el verdadero genio de Chiyome: convertir la debilidad en invisibilidad y la invisibilidad en poder. Pero hubo una regla que Chiyome nunca les explicó del todo. Mientras los grandes clanes se espiaban entre sí con guerreros disfrazados, Chiyome enviaba niñas. Y funcionó. Las kunoichi entraban en castillos, dormían cerca de generales, escuchaban planes antes de que se ejecutaran, sabían qué alianza estaba a punto de romperse, qué general dudaba, qué traición estaba a punto de ocurrir. Gracias a esa información, el clan Takeda evitó emboscadas, eligió mejor sus batallas, ganó sin pelear. Durante un tiempo, pareció que nada podía salir mal. Y ahí cometieron el peor error posible: creer que el éxito las protegía. Porque hay una regla que nunca falla en la historia. Cuando algo funciona demasiado bien, alguien empieza a hacer preguntas. Demasiadas victorias, demasiadas decisiones perfectas, demasiada anticipación. Alguien estaba mirando, y en el Japón feudal, ser descubierto no significaba una muerte rápida. Significaba algo mucho peor. Entonces ocurrió lo impensable. Takeda Shingen murió, no en una batalla gloriosa, no rodeado de enemigos vencidos. Murió dejando un vacío, y ese vacío se tragó todo. Sin Shingen, el clan Takeda comenzó a desmoronarse. Las alianzas se rompieron, los enemigos avanzaron, y los secretos dejaron de proteger a nadie. La red de Chiyome, que había sido indispensable, se volvió peligrosa. Demasiado conocimiento, demasiadas niñas que sabían demasiado, demasiadas sombras que nadie podía controlar. Y alguien tomó una decisión que nunca fue escrita. Y cuando el hombre que las protegía murió, nadie volvió a protegerlas. El día que Takeda Shingen murió, nadie lo entendió del todo. No hubo un último discurso heroico. No hubo una carga final. No hubo una victoria que pudiera cantarse. Solo hubo un silencio extraño. En el Japón feudal, la muerte de un líder no significaba solo el final de un hombre. Significaba el colapso de todo lo que ese hombre mantenía unido. Con Takeda Shingen no solo se sostuvo un ejército, se sostuvo un equilibrio frágil, un sistema invisible que funcionaba porque nadie se atrevía a mirarlo de frente. Y cuando ese equilibrio desapareció, lo primero que emergió no fue el caos, fue el miedo. Durante años, la red de Chiyome Mochizuki había existido protegida por una sola cosa: el poder. Mientras el clan Takeda dominaba territorios, no había preguntas incómodas. Mientras las victorias llegaban, no había necesidad de entender cómo, pero el poder no es eterno, y cuando cambia de manos, empieza a revisar lo que heredó. Las niñas siguieron viajando, cruzaban caminos polvorientos, dormían en templos abandonados, escuchaban conversaciones que nunca debieron escuchar, pero algo era distinto. Las miradas duraban un segundo más,
Las preguntas eran más precisas, las sonrisas menos sinceras. La red seguía funcionando, pero ahora funcionaba bajo sospecha. Chiyome lo supo antes que nadie. Siempre había sabido leer el silencio. Entendió que el peligro ya no venía de los clanes enemigos. Venía del mismo sistema que la había utilizado. Porque cuando una herramienta deja de ser imprescindible, se convierte en un riesgo. Y la red sabía demasiado. Aquí la historia deja de ser clara. No hay decretos oficiales. No hay registros detallados. No hay órdenes escritas. Solo huecos, fragmentos, vacíos imposibles de rellenar. Pero en esos vacíos se esconde la verdad. Las desapariciones comenzaron de forma discreta. Una niña no regresó de un viaje. Otra no volvió al templo. Otra dejó de responder a los mensajes que solo la red entendía. No hubo búsquedas. No hubo preguntas. Simplemente dejaron de estar, como si nunca hubieran existido. Chiyome comprendió entonces lo inevitable. La red no iba a ser absorbida. No iba a ser reutilizada. Iba a ser borrada. No porque hubiera fallado, sino porque había funcionado demasiado bien. Porque quien controla la información termina siendo más peligroso que quien empuña una espada. La tragedia de Chiyome no fue una ejecución pública. Eso habría sido rápido, definitivo. Su castigo fue más lento. Sus templos dejaron de recibir recursos. Sus rutas dejaron de ser seguras. Sus contactos se desvanecieron. No se le prohibió existir. Se le quitó todo aquello que daba sentido a su existencia. Pero el verdadero precio no lo pagó ella sola. Lo pagaron las niñas. Muchas de ellas no sabían vivir fuera de la red. Habían aprendido a observar sin ser vistas, a escuchar sin reaccionar, a desaparecer cuando era necesario. Nunca aprendieron a ser protegidas. Algunas intentaron volver a vidas normales. Pero ¿cómo se vuelve normal alguien que ha sido entrenada para no existir? Otras fueron absorbidas por nuevos clanes, utilizadas, exprimidas, descartadas. Y de muchas no quedó absolutamente nada. Este es el costo real de la guerra invisible. No los cuerpos en el campo de batalla, no los castillos reducidos a cenizas, sino las vidas que se apagan, sin testigos, sin memoria, sin nombre. Con el paso de los años, el nombre de Chiyome Mochizuki empezó a diluirse. No porque no fuera importante, sino porque era peligrosa de recordar. Aceptar su historia implicaba aceptar algo más incómodo, que muchas victorias atribuidas al honor fueron posibles gracias a personas que nunca eligieron luchar. La historia prefiere héroes simples, espadas levantadas, cargas finales, muertes gloriosas, no redes silenciosas, no decisiones en la sombra, no sacrificios imposibles de celebrar. Por eso Chiyome fue olvidada. No por fracaso, sino por éxito, porque su historia demuestra que el poder real no necesita ser visto. Y quizás por eso todavía hoy seguimos llamando héroes a quienes empuñaron espadas y olvidando a quienes ganaron la guerra. Hoy, cuando se habla de ninjas, casi nunca se habla de personas reales. Se habla de mitos, de hombres vestidos de negro, de saltos imposibles entre tejados, de hazañas exageradas que se repiten una y otra vez, hasta que dejan de parecer humanas. Historias fáciles, historias que no incomodan a nadie, pero la realidad fue muy distinta. La realidad fue mucho más oscura y mucho más triste, porque detrás de cada información robada, de cada batalla evitada, de cada victoria que parecía limpia y gloriosa, hubo una niña aprendiendo a desaparecer, aprendiendo a caminar sin hacer ruido, a escuchar sin reaccionar, a memorizar nombres que nunca podría pronunciar en voz alta, aprendiendo que su mayor valor era no existir, no porque fuera débil, no porque no importara, sino porque el mundo decidió que su fuerza debía permanecer invisible. Chiyome Mochizuki no dejó un legado visible.
No fundó una escuela que pudiera señalarse en un mapa. No escribió un tratado que pudiera citarse en libros. No fue celebrada por cronistas ni cantada por poetas. No hay estatuas con su nombre. No hay fechas oficiales que la recuerden. No hay ceremonias que honren lo que hizo. Y eso no fue un accidente. Fue el precio. Porque dejó algo mucho más difícil de aceptar. La prueba de que las guerras no siempre se ganan con espadas, ni con ejércitos alineados, ni con honor proclamado a plena luz del día. A veces se ganan en silencio, en la sombra, con decisiones que nunca se escriben, con sacrificios que nadie celebra. Esta no es una historia cómoda, no tiene un final feliz, no tiene una victoria clara. No ofrece alivio, no termina con aplausos, no termina con justicia. Solo deja una verdad incómoda, una de esas que preferimos no mirar demasiado tiempo, que algunas personas ganan guerras y pagan con el derecho a ser recordadas. Y Chiyome Mochizuki fue una de ellas, no porque fallara, no porque cometiera un error, sino porque hizo exactamente lo que el poder necesitaba. Y cuando dejó de necesitarla, como casi siempre ocurre en la historia, el poder decidió olvidarla. Pero aquí es donde esta historia no debería terminar, porque Chiyome no fue una excepción, fue un patrón. La historia está llena de nombres borrados, de personas que sostuvieron imperios sin aparecer en los libros, de sacrificios silenciosos que permitieron las victorias que hoy llamamos heroicas. Y cada vez que repetimos solo los mitos, cada vez que celebramos únicamente a quienes empuñaron espadas, estamos volviendo a enterrarlos. Y quizás por eso, todavía hoy, seguimos llamando héroes a quienes lucharon a plena luz del día y olvidando a quienes ganaron la guerra, sin que nadie los viera. Si esta historia te dejó incómodo, si te hizo mirar el pasado con otros ojos, si te hizo preguntarte cuántas verdades quedaron enterradas bajo siglos de gloria, entonces no es casualidad que estés aquí. Este canal existe para eso, para contar las historias que no fueron cómodas, las que no tuvieron estatuas, las que no entraron en los libros de texto. Historias de héroes olvidados, de mujeres borradas, de personas que ganaron guerras y pagaron el precio más alto por hacerlo. Suscríbete, no como un gesto automático, sino como una forma de no volver a olvidarlos. Porque la próxima historia no habla de una sola mujer, habla de alguien a quien la historia llamó heroína y luego decidió traicionar. Y créeme, cuando la conozcas, vas a entender por qué nunca quisieron que se contara.